Welcome. Sean bienvenidos. Damas y caballeros, prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. En MP3. Con ustedes, el grupo Rápidas y Furiosas. Por la calle dice, si lo pillo por la disco dice. En MP3. MP3. Audio Jungle. Y bueno, esa fue nuestra presentación del grupo. Nosotras somos las Rápidas y Furiosas. Espero que les haya gustado nuestra intro. Y bueno, pasando a la exposición, vamos a hablar sobre las diferentes clasificaciones de las disfonías, pero esto según diferentes autores, estos que los hemos recopilado de distintas fuentes. Vamos a hablar del doctor Ignacio Covetta, que es actualmente jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital Universitario Ramón y Cajal en Madrid, España. Este doctor, entre sus líneas de trabajo, además de la oncología de cabeza y cuello, laringe y faringe, también nos ha aportado sobre las alteraciones de la voz, y siguiendo esta línea ha dirigido varias tesis de doctorados sobre voz y ha publicado libros, artículos sobre dicho tema. Él nos muestra esta clasificación. Vamos a nombrar que lo clasifica en orgánica, funcional, psiquiátrica y en lesiones mínimas asociadas e infantiles. Las orgánicas pueden ser congénitas o adquiridas. Las congénitas, por nombrar, se encuentran quistes, puentes mucosos y otros. Y en adquiridas encontramos traumáticas, inflamatorias, neoplasias y otros, ¿no? En funcional vamos a encontrar dos distintos, que son habituales y psicógenas. Las habituales pueden ser hiperfuncional, hipofuncional, disfonía ventricular. En las psicógenas encontramos neurosis, conflicto psicosexual, disfonías puberum o trastornos ficticios, y en psiquiátrica como esquizofrenia, afectivas, como otros. Y en lesiones mínimas encontramos nódulos, pólipos, edema de Renke, y en infantiles funcionales orgánicas, que lo va a dividir en dos, en localización audiofonatoria y localización multisistémica. Esto es un poco del cuadro en el que lo divide el doctor. Aquí vamos a hablar de la doctora Mara Belao, que es de Brasil. Es una doctora fonoaudióloga en disturbios de la comunicación humana de la Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil. También es expresidenta de la International Association for Logopeds and Phoniatrics. Desde el 2007 al 2010, esta gran eminencia también es presidenta de la Asociación Brasilera de Fonoaudiología. Es gran reconocimiento, y miembro del cuerpo directivo y ciencia de la Voice Foundation. Acá ella la clasifica las disfonías de distintas maneras: funcionales, orgánicas funcionales y orgánicas. Las funcionales
Pueden ser disfonías funcionales primarias, secundarias o por alteraciones laringias. Las disfonías organofuncionales pueden dividirse, ¿no? De acuerdo al tamaño y localización de la lesión, presencia o ausencia de asimetría laringea, uniformidad de la cuerda vocal, impacto de la cuerda vocal contralateral, y las orgánicas, malformaciones laringeas, traumatismos, tumores malignos, infecciones e inflamaciones. Esto es el cuadro en el que lo divide Malau, la doctora Pelau. Acá tenemos a dos personas que han juntado sus conocimientos y han puesto una clasificación, ¿no? En acá tenemos a Murray Morrison, que es laringólogo, profesor emérito en el 2007, que es jefe de la división de otorrinolaringología de cabeza y cuello. Y Linda Ramay, profesora, que es profesora clínica en el departamento de cirugía, profesora adjunta en la Escuela de Audiología y Ciencia del Habla de la Universidad de British Columbia en Vancouver y Canadá. Cofundadora del Programa Provincial de Recursos en el Cuidado de la Voz Interprofesional, y se ha especializado en ciencias de la voz y trastornos de la voz en sus actividades de investigación, docencia y clínicas desde 1980. Estas dos personas han juntado sus conocimientos para mostrarnos esta clasificación. La clasificación es según al uso muscular inadecuado. Podemos encontrar 6 tipos de trastornos isométricos laringeos: contracción lateral, contracción supraglótica anteroposterior, afonías, disfonías de conversión, disfonías psicógenas con cuerdas vocales arqueadas, y por último disfonías de transición del adolescente. Después vamos a encontrar diferentes autores, va a hablar mi compañera y eso es todo. Continuando con los autores, podemos ver a Patricia Farías, que es licenciada en fonoaudiología, docente del Diplomado de Habilitación Vocal de la Universidad de Desarrollo de Santiago de Chile y asesora científica del área de voz en la revista fonoaudiológica de ASALFA. También es autora del libro Ejercicios que restauran la función vocal y observaciones clínicas. Esta nos da aquella clasificación en la que dice que puede ser de 3: orgánica, funcional y mixta. Orgánica, aquella disfonía que se generan por una lesión en la cuerda vocal sin relación con el uso de la voz. Funcional, aquella que se genera por mal uso y abuso vocal. Por ejemplo, mencionando 3 mecanismos causales como el uso vocal incorrecto, inadaptaciones vocales, alteraciones psicoemocionales. Y mixta, disfonía funcionales no diagnosticadas o diagnosticadas tardíamente. Se predispone a la aparición de lesiones, por ejemplo, los nódulos, los pólipos, edemas, cordales, pseudoquistes, granulomas de contacto. En el puesto número 5 está Inés Bustos Sánchez, una logopeda especialista en educación y reeducación vocal, miembro del Comité Científico Internacional de la revista Metavoces de la carrera de fonoaudiología, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis, de Argentina.
Ella define disfonía como una perturbación que afecta a las cualidades acústicas de la voz. Nos da un tratamiento de los problemas de la voz con nuevos enfoques. Ella clasifica según el grado como afonía y disfonía. Afonía, pérdida de voz como consecuencia de un estado agudo como laringitis, gripe, alergias, etc. Disfonía como aquella alteración de la voz en cualquiera de sus cualidades que pueden ser producida por el factor disfuncional o con o sin lesión orgánica laringea. Por el uso, se divide en voz hablada y en voz proyectada. Voz hablada, aquel uso habitual de la voz conversacional. Es preciso un adecuado funcionamiento de la respiración y la fonación. Nos requiere una adaptación y acomodación de los músculos y órganos que participan en la emisión de la voz. Y en la voz proyectada habrá de darse una acomodación y conjunción del juego postural y propioceptivo que haga posible la proyección de la voz en ocasiones como hablar en público, como ruido de fondo o etc. 6. Leuche y Ayali. Este nos dice que la disfonía es un trastorno momentáneo o duradero de la función vocal considerada como tal por la propia persona y las denomina en general como disfonías disfuncionales. Es la que está mencionada en el libro Patologías de la Voz. En 1994 es quien nos da la clasificación de disfonía disfuncional como simples, complicadas y formas particulares. Las simples son aquellas hipercinéticas o hipocinéticas, complicadas con pólipos, nódulos, edema, y particulares aquella mutación de la voz o disfuncionía psicogena. Gracias, eso sería todo.